química, ¿sí? Y me va a tocar darle la parte de introducción a unidad 3, ¿sí? Unidad 3 es estequiometría, formulación de compuestos y estequiometría, que es la parte de excitación, ¿sí? Es súper importante porque entran muchísimos ejercicios, ¿sí? Es de las unidades, o si no es, la unidad más importante, ¿bien? Por la cantidad de ejercicios que hay en el ingreso de esta unidad. Así que les recomiendo que la estudien mucho de entrada, ¿sí? Y practiquen mucho, que es la mejor forma de aprenderla. Bien, vamos a ver cosas que capaz ya has visto en unidad 1, ¿sí? En unidad 1, cuando vieron lo que es átomo, mol, ¿sí? Vieron un poco lo que es una reacción, una ecuación, ¿sí? Bien, ahora vamos a aclarar todas esas cosas. La vamos a fundamentar con la parte teórica, ¿sí? Empecemos con lo que es una reacción química, ¿sí? ¿Qué es una reacción química? Es cuando una o más sustancias, ¿sí? Reaccionan entre sí. Esas sustancias se van a denominar reactivos, ¿sí? Y me van a formar un producto nuevo, ¿bien? O una sustancia nueva. Esa sustancia nueva se va a denominar producto, ¿bien? ¿Qué es la ecuación química? La ecuación química es cuando nosotros escribimos la reacción, básicamente, ¿sí? Son básicamente igual, no más que la ecuación química es cuando nosotros escribimos esa reacción química, ¿sí? Pero con elementos químicos. Por ejemplo, ¿cómo quedaría? Supónganse que yo tengo que el reactivo A, tengo un reactivo A, tengo un reactivo B y tengo que se me forma C. ¿Bien? Tengo dos cosas en esta reacción que todavía no explicamos. El signo más y la flecha con dirección a la derecha o con sentido a la derecha, ¿sí? ¿Qué me simboliza el más? El más me simboliza reacciona con, ¿sí? O se combina con. Y la flecha me significa básicamente para formar, ¿bien? O para dar. Entonces, ¿cómo se lee esto? El reactivo A, ¿sí? Acuérdense, todo lo que está del lado izquierdo se denomina reactivo. Y todo lo que está del lado derecho se denomina productos. ¿Bien? ¿Cómo se lee esto? Ahora sí. El reactivo A, ¿sí? Se combina, reacciona con el reactivo B para formar el producto C. ¿Bien? Así se leería esta ecuación química. Bien. Más cosas que le pueden dar en su ecuación química, a veces les pueden especificar, ¿sí? El estado de agregación en el que están esos reactivos. Les pueden poner, por ejemplo, acá abajo, una S, les pueden poner una S de sólido, una L de líquido, una G de gaseoso, una AC que está en solución acuosa, ¿sí? Después pueden poner si está concentrado, si está diluido, ¿sí? Básicamente eso no se vuelvan locos con aprenderlo ahora, sí, porque lo van a ir aprendiendo a medida que ejerciten. Bien, una vez explicado esto, ¿sí? Vamos con lo que sería el principio de conservación de la materia, ¿sí? Que es la ley de Lavoisier. ¿Qué dice Lavoisier? Que yo voy a tener que tener, ¿sí? La misma cantidad de átomos de un mismo elemento, tanto en reactivos como en productos, ¿sí? Acuérdense, esto es un reactivo a la izquierda y esto es un producto a la derecha. Ahora escribamos una ecuación química, ¿sí? Sencilla, que ya han visto seguramente. El hidrógeno más el oxígeno reaccionan para formarme agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué decía Lavoisier? Que yo tengo que tener la misma cantidad de átomos, ¿sí? De un mismo elemento. Esa cantidad debe ser igual, tanto en reactivos como en productos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo acá tengo 2 átomos de hidrógeno, acá tengo que tener 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Si yo acá tengo 2 átomos de oxígeno, acá tengo que tener 2 átomos de oxígeno. ¿Bien? ¿Qué pasa? Tengo 2 átomos de hidrógeno, 1, 2, 1, 2, tengo 2 átomos. Tengo 2 átomos de oxígeno, 1, 2, 1. ¿Sí? Ahí tengo 1. ¿Qué pasa? Hay que igualar la reacción, ¿sí? Porque si no, no se cumple la ley de Lavoisier. Si no se cumple la ley de Lavoisier, ¿sí? Que es el principio de conservación de la materia, esta ecuación no está balanceada.
Si no está balanceada una ecuación, no se puede establecer ninguna relación estequiométrica entre productos y reactivos o entre reactivos o entre productos, ¿sí? Que es lo que básicamente es el fundamento de la unidad 3, ¿sí? Plantear problemas estequiométricos. Por eso siempre antes de hacer cada ejercicio de lo que sería estequiometría, siempre tiene que estar la ecuación igualada. Siempre. Si no les va a dar mal. Aunque razonen todo perfecto, si no tienen la ecuación igualada les va a dar mal, ¿sí? Por eso, lo primero que tienen que hacer es contar los átomos, ¿sí? Tienen 20 átomos diferentes, de 20 elementos diferentes, los cuentan igual, ¿sí? Y tienen que tener la misma cantidad de este lado de la flecha como de aquel lado de la flecha, ¿sí? Siempre, si no les va a dar mal todo. Todo el ejercicio les va a dar mal. ¿Cómo hago yo? Se dice por tanteo, ¿sí? Porque cuento y digo, bueno, si yo acá tengo 2 y acá tengo 1, ¿qué haré? Pondré un 2. ¿Bien? Adelante de toda la molécula. ¿Por qué no pongo el 2 acá? Porque básicamente ahí estaría formando un producto nuevo, ¿sí? Ahí dejaría de ser agua y sería agua oxigenada. ¿Bien? Por eso nunca se pone abajo los numeritos, ¿sí? Siempre van adelante de la molécula y multiplica a la molécula entera. Por ende, yo ahora voy a tener 2 átomos de oxígeno, pero voy a tener 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. O sea que me voy a tener que volver para atrás para igualar el hidrógeno, ¿sí? ¿Qué pondré acá? Un 2, ¿sí? Entonces tengo 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. 4 átomos de hidrógeno a ambos lados, ¿sí? 2 átomos de oxígeno, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. ¿Bien? Estaría igualada la reacción. Si acá no tiene nada, tiene un 1, ¿sí? Un 1 invisible, básicamente. Bien. Ahí estaría lo que tienen que hacer siempre. Y si no lo hacen, acuérdense, no les va a dar ningún problema de estequiometría. Ninguno. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que vean bien la diferencia, ¿sí? Entre una reacción que está igualada y una que no está igualada y cómo varía cómo varían los productos. Imaginémonos que yo tengo acá arriba mi ecuación A y mi ecuación B. ¿Sí? Leen el ejercicio, les dice el ejercicio que tienen 20 gramos de oxígeno. Y les preguntan, ¿sí? ¿Cuántos gramos de agua se formarán? ¿Bien? Ustedes dicen, bueno, me están planteando, supónganse que el ejercicio esté completo, así se lo estoy dando muy resumido, ¿eh? Pero que estuviera completo, ¿sí? Es básicamente la reacción que está acá arriba. Hidrógeno con oxígeno me dan agua. Y me preguntan cuántos gramos de agua voy a obtener a partir de 20 gramos de oxígeno, ¿sí? Ustedes leen el ejercicio, escriben hidrógeno más oxígeno, me genera agua. Y empiezan a sacar de una con la calculadora el resultado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes dicen, bueno, un mol de oxígeno pesa 32 gramos, un mol de agua pesa 18 gramos y un mol de hidrógeno pesa 2 gramos, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, ya está planteada mi reacción, 32 gramos de oxígeno reaccionan o me generan 18 gramos de agua, por ende, 20 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua me van a generar? ¿Sí? Lo sacan, está bien planteada la relación estequiométrica, ¿eh? Eso está perfecto, 20 por 18 dividido 32, me da 11,25. ¿Sí? Vamos a anotar acá, 11,25 gramos. ¿Bien? Ahora, esto está pésimo claramente, ¿sí? Ahora veamos cómo se haría con la reacción igualada, ¿sí? Ustedes acá ven que el oxígeno está en relación 1 mol a 1 mol de agua. Y acá no es así. Hay 1 mol de oxígeno por cada 2 moles de agua, ¿sí? Entonces acá sería 2 por 18 gramos. Y acá serían 32 gramos de vuelta. Y acá serían 2 por 2 gramos, ¿sí? Porque hay 2 moles. Cada mol vale 2 gramos, por ende 2 moles van a valer 4 gramos.
Un mol vale 18 gramos, por ende 2 moles van a valer 36 gramos, ¿sí? Entonces ahora plantean 32 gramos de oxígeno, ¿sí? Me generan 36 gramos de agua, por ende 20 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de agua me van a generar? Sacan esto, 20 por 32, por 36, perdón, dividido 32, 22,5 gramos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre igualar una reacción, ¿sí?, y que se cumpla la ley de Lavoisier, a no igualar una reacción y que no se cumpla la ley de Lavoisier? ¿Sí? Miren la diferencia que hay, es el doble, ¿sí? Por eso estén muy atentos cuando lean un ejercicio de estoiquiometría. Lo primero que tienen que hacer es, además de saber formular los compuestos, pero van a tener que hacer igual a la reacción, ¿sí? Se hace por el método de tanteo, que es el que enseñamos. Vamos a igualar otra reacción, ¿sí? Para tener un ejemplo más y ya pasamos a el otro tema. Vamos a igualar la reacción entre, no sé, entre el sodio y el oxígeno, ¿sí? Me va a dar eso. Me va a dar óxido de sodio, ¿sí? Ya van a ver por qué ese 2 allá abajo más adelante. Bien. ¿Qué tienen acá? Un átomo de sodio. Acá tienen 2 átomos de sodio. Acá tienen 2 átomos de oxígeno y acá tienen un átomo de oxígeno, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes? Antes de poner un 2 acá, obviamente ustedes tienen que igualar el oxígeno, ¿sí? Por ende, lo que van a tener que hacer es poner un 2 acá adelante. Ustedes ponen el 2 acá adelante, ¿sí? ¿Qué pueden hacer también al principio? Antes de hacer esto, ponen un átomo de sodio, 2 átomos de oxígeno, y acá ponen 2 átomos de sodio, un átomo de oxígeno, ¿sí? Si se fijan, claramente no se cumple la ley de Lavoisier porque no tienen la misma cantidad de átomos de un mismo elemento, ¿sí? Acá tienen un átomo de sodio, acá tienen 2. Acá tienen 2 átomos de oxígeno, acá tienen 1, ¿sí? Entonces, se fijan, oxígenos tengo 2, acá tengo 1. Por ende, pongo un 2 acá adelante. 2 por 1, 2. 2 te daría igual al oxígeno, ¿sí? Ahora acá hago 2 por 2, 4. Tengo 4 átomos de oxígeno, de sodio acá, ¿bien? Y acá tengo solamente 1. Por ende, pongo un 4, ¿sí? 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. Ahí estaría igualado el sodio, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo que ir jugando y viendo, ¿sí? Con los diferentes compuestos. Esto está bueno que lo practiquen cuando les den formulación, ¿sí? Que aprendan a formular un óxido básico, un óxido ácido o un anhidrio, ¿sí? Lo mismo. O los diferentes ácidos y hidróxidos, ¿sí? A medida que ustedes van haciendo la formación de esos compuestos, vayan igualando las reacciones para practicar, ¿sí? Cosa que les sea mucho más sencillo cuando empiecen después a mezclar ácidos con hidróxidos, etc., ¿sí? Por ende, vayan de a poquito con igualación por tanteo, ¿sí? Practiquen mucho. De tanto practicar se les va a fijar en la cabeza. Acuérdense que unidad 3 no es tanta teoría, sacando la parte de formulación, pero es mucho practicar. Por ende, practiquen, ¿sí? Practiquen, agarren todos los elementos de la tabla periódica y háganse toda la nomenclatura, igual en todas las reacciones de todos los óxidos, ¿sí? Después de todos los ácidos, no queda otra, ¿sí? Así lo van a aprender perfecto, estoy seguro. Bien, visto esto, ahora vamos con números de oxidación, ¿sí? Que sería el segundo tema que nos toca ver. Números de oxidación. Números de oxidación o valencia, ¿sí? Cualquiera de los dos términos está correcto. ¿Qué es el número de oxidación o qué es la valencia? Son los electrones que puede ceder, ¿sí? Si es un metal, perdón,
son los electrones que puede ceder si es un metal o que puede aceptar si es un no metal, los diferentes elementos que hay en la tabla periódica. Qué fea que me salió esta línea. Bueno, esa no quedó tan bien tampoco. Bien. Entonces, ¿para qué me sirven los números de oxidación? Sirven para una que tienen que saberlos para poder formar los diferentes compuestos, ¿sí? ¿Qué otra que les va a servir para igualar? Bien, por ejemplo, yo recién ese Na2 que puse, Na2 oxígeno, lo puse porque el número de oxidación del oxígeno es 2, ¿sí? Y el del sodio era 1. Cuando reaccionan, se cruzan esos números de oxidación, ¿bien? Y es la cantidad de átomos que yo voy a tener del lado de los productos. Ya lo van a ver, no se preocupen. Entonces, un número de oxidación me sirve para saber cuántos electrones va a ceder en determinado elemento o va a aceptar, ¿sí? ¿Se los tienen que saber de memoria? Sí, a todos. Van a hacer tantos ejercicios que se los van a terminar aprendiendo, ¿sí? Si ejercitan, obviamente. Si no ejercitan, está difícil que se los aprendan. Bien. Vamos a tener, por ejemplo, vamos con las reglas generales, ¿sí? El hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno siempre es más 1, ¿sí? Excepto cuando esté formando un hidruro metálico, ¿sí? O sea que esté el hidrógeno reaccionando con un metal, en el cual el hidrógeno va a actuar con menos 1, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, siempre su número de oxidación es menos 2, casi siempre, excepto en los peróxidos, donde su número de oxidación va a ser menos 1, y en los superóxidos va a ser menos 1/2. ¿Sí? Estas dos como que se lo tienen que saber, ¿sí? Tienen que saberse estas excepciones, porque pueden entrar tanto en un ejercicio de teoría como en algún ejercicio de práctica, ¿sí? Entonces les recomiendo que se aprendan estas dos excepciones. Bien, vamos a dejar ahí. Vamos acá. Después tenemos que, ustedes ahí vieron tabla periódica, ¿sí? O sea que tienen que ubicarse cuando yo les digo metales alcalinos, ¿sí? Imagínense que tenemos una tabla periódica con mucho cariño, ¿sí? Taca, taca. ¿Sí? Elementos de transición, metales, no metales. Acá también son metales, obviamente. Ustedes acá tienen dividido metales alcalinos térreos, ¿sí? Todos los metales alcalinos tienen número de oxidación más 1. Todos los metales alcalinos térreos tienen número de oxidación más 2. ¿Sí? Todos los elementos de transición varían su número de oxidación. Por ejemplo, la plata tiene más 1, el hierro tiene más 2 y más 3, ¿sí? Después tenemos los no metales, ¿sí? En donde los números de oxidación de los no metales generalmente varían mucho. ¿Por qué? Porque un solo elemento de los no metales, o sea, un solo no metal, puede tener más de un número de oxidación o más de una valencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos con los halógenos. Los halógenos se encuentran en el grupo 17, más o menos por acá, ¿sí? Al lado del grupo 18. Bien, que el grupo 18 es el último grupo que hay. Acá están los halógenos, ¿sí? Yodo, bromo, cloro, ¿sí? ¿Qué pasa? Y flúor, ¿bien? El flúor, que es el que está primero, ¿sí? Siempre va a actuar con menos 1, ¿bien? Ahora, el cloro, el bromo y el yodo pueden actuar con menos 1, menos 3, menos 5 y menos 7, ¿sí? Tienen 4 números de oxidación. El yodo a veces tiene 3, ¿sí? Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Pero generalmente actúan hasta con 4 números de oxidación los halógenos, ¿bien? El azufre, por ejemplo, actúa con 3 números de oxidación, 2, 4 y 6. Después el nitrógeno actúa con 3 y 5, al igual que el fósforo, ¿sí? Después tenemos el manganeso, que es un metal, que está acá en los elementos de transición, que actúa con... El manganeso ya lo van a ver, es una excepción, ¿sí? Actúa con más 2, más 3, más 4, más 5. No, más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7, ¿sí? Y el cromo también es otra excepción, y el bismuto, ¿bien? Eso ya van a ir viendo. ¿Qué quiero que con lo que se queden ahora? Con generalidades, ¿sí? Metales del grupo 1, metales alcalinos, ¿sí? Número de oxidación más 1.
metales alcalinos térreos más 2, ¿sí? Los elementos de transición, que son los que están acá en el medio, pueden variar, ¿sí? Los que más se usan son el hierro, la plata, el manganeso, el oro por ahí. No se me ocurre ninguno más ahora. El cromo, ¿sí? Se usan. Después vamos con los metales, ¿sí? Perdón, con los no metales. Puede variar el número de oxidación, ¿sí? Puede variar mucho. Así que se los van a tener que aprender de memoria. Sí, pero bueno, con a medida que van ejercitando, generalmente se los van aprendiendo por simple inercia, ¿sí? Por escribirlo tantas veces, se lo terminan acordando. Bien, vamos con una regla que les va a servir mucho para formular hidruros no metálicos. Ustedes tienen acá arriba, vamos a borrar. Ustedes tienen grupo 18, 17, 16, 15 y 14. ¿Sí? Ustedes van a ver que en los hidruros no metálicos, ¿sí? Generalmente reacciona la menor valencia del no metal. ¿Cómo se saca la valencia del no metal? Haciendo 18 menos 17 es 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces, todos los elementos del grupo 17, su menor valencia va a ser menos 1. ¿Sí? No quiere decir que esta sea la única valencia que tienen, sino que es la menor valencia. ¿Sí? Y es la que va a servir para poder formular hidruros no metálicos, que es cuando el no metal reacciona con hidrógeno. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver un ratito eso. Bien, acuérdense de esa regla que les va a servir muchísimo. Vamos con el grupo 16. 18 menos 16, ¿sí? Me va a dar menos 2. Entonces, la menor valencia de todos los elementos del grupo 16 va a ser menos 2. Y así con el 15 y el 14. ¿Sí? Apréndanselo, está buena esa regla, ¿sí? Para más adelante, sobre todo. Y vamos con una última regla de lo que sería números de oxidación, y después le doy un ejemplo más ambientado a la parte de salud, ¿sí? Vamos a tener compuestos, ¿sí? Por ejemplo, el agua es un compuesto. Todos los compuestos para que puedan prevalecer en el tiempo, para que puedan permanecer en el tiempo, tienen que ser neutros, ¿sí? Y el agua es una sustancia relativamente neutra. ¿Por qué? Porque tenemos que la carga del hidrógeno, vimos recién que es más 1, y la carga del oxígeno es menos 2, ¿sí? O sea que cada átomo de hidrógeno tiene una valencia de más 1 y cada átomo de oxígeno tiene una valencia menos 2. Yo tengo 2 átomos de oxígeno, por ende será 2 por más 1, más 2. ¿Sí? Más 2 menos 2, más 2 menos 2 es igual a 0. Esa sustancia está neutra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir neutra? Como están viendo, misma cantidad de cargas positivas, misma cantidad de cargas negativas. ¿Sí? Cuando no hay la misma cantidad de cargas positivas, y acá por ejemplo hubiera un 3, ¿sí? Yo saco el resultado de esto y me va a dar menos 1, ¿sí? Esa sería la carga del anión, sería menos 1. ¿Por qué? Porque es el electrón que me está sobrando, ¿sí? No, a ese electrón yo no lo puedo neutralizar con más cargas positivas, ¿sí? Acá una carga positiva neutraliza a una carga negativa. Yo tengo 2 cargas positivas, por ende voy a neutralizar a 2 cargas negativas. Yo tengo 3, me va a quedar una solita, ¿sí? Esa va a ser la que le da la carga a mi anión. Bien, eso también lo van a ir practicando. Sí, no se preocupen si no entienden muchas cosas, ¿sí? Pero lo van a ir viendo a medida que vayan formulando, haciendo ejercitación. Pero bueno, tienen que ir estudiando la teoría, ¿sí? Vayan leyendo mucho esto porque es un tema largo. Y ustedes van a decir, ¿para qué sirven los números de oxidación? ¿Para qué sirven en la vida, ¿sí? en el organismo? Para muchas cosas, ¿sí? Sobre todo, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿sí? El hierro. El hierro es un metal, ¿bien? Un metal que tiene 2 valencias, ¿sí? Una que va a ser más 2 y otra que va a ser más 3. Ustedes dicen, ¿para qué me hacen estudiar las valencias y los números de oxidación? Si yo quiero estudiar medicina, o si quiero ser odontólogo, o si quiero ser técnico, ¿sí? Lo que sea. Porque todo esto, ¿sí? Se aplica a nuestro organismo. Por ejemplo, el hierro se necesita, ¿sí?
se necesitan muy pequeñas porciones, ¿sí? Generalmente absorbemos 1 miligramo de hierro por día, ¿sí? Pero se necesita. El hierro se necesita, por ejemplo, para fijar hemoglobina, ¿sí? Al glóbulo rojo. ¿Bien? Perdón, para formar el grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, yo tengo el estado ferroso, que es el +2, y el estado férrico, que es el +3, ¿sí? Cuando yo consumo, ¿sí?, hierro, por ejemplo, en las carnes o en las legumbres, el hierro muchas veces está en estado +3. Su valencia es +3. ¿Qué pasa si su valencia es +3? No se puede absorber en el organismo. ¿Sí? Si no se puede absorber en el organismo, básicamente me puede producir una anemia. ¿Sí? Hay anemias ferropénicas que se producen porque yo no puedo absorber hierro, ¿sí? Ya sea por un problema, por un síndrome de mala absorción, ¿sí? O por muchas cosas más. Yo no puedo absorber hierro, ¿sí? Realmente en estado férrico, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Que tengo que hacer que mi hierro en estado férrico pase a hierro en estado ferroso. ¿Bien? ¿Para qué? Para que en el intestino, ¿sí?, a nivel del duodeno, ese hierro en estado ferroso se pueda absorber a través de un transportador, ¿sí? ¿Y quién cataliza esta reacción de férrico a ferroso? La vitamina C, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la vitamina C? En los cítricos, ¿sí? Por eso es importante tener una alimentación balanceada, ¿bien? ¿Cómo sirve todo? ¿Sí? Bien, esta reacción, ¿sí?, se produce a nivel del estómago, ¿sí? Más ácido clorhídrico también. Bien, una vez que el hierro pasó de férrico a ferroso, se absorbe en el intestino, ¿sí?, en el duodeno, y puede cumplir todas sus funciones. Y no vamos a tener una anemia, no vamos a morir, nada de esas cosas, ¿sí? Bien. Bueno, ese era un dato curioso para que vean que sí se aplica un poco de todo lo que están estudiando ahora para el futuro, ¿sí? Todo tiene una explicación más o menos, o tiene un porqué. Bien, vamos a, terminando ya, sigamos con compuestos químicos y nomenclatura. Bien, vamos a tener en compuestos químicos, vamos a partir de dos grandes grupos, del hidrógeno y del oxígeno, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que el hidrógeno puede reaccionar tanto como con un metal como con un no metal. Y el oxígeno también puede reaccionar con un metal como con un no metal, ¿sí? Si el hidrógeno reacciona con un metal, me va a formar un hidruro metálico. Si el hidrógeno reacciona con un no metal, me va a formar un hidruro no metálico. ¿Bien? Si el oxígeno reacciona con un metal, me puede formar un óxido básico, ¿sí? Y si el oxígeno reacciona con el no metal, me puede formar un óxido no básico, o antes se los conocía como anhídridos. ¿Sí? Bien. Acá termina, listo, acá termina el hidruro metálico, ya no puede reaccionar con más nada, ¿sí? En cambio, el hidruro no metálico, si es puesto en una solución acuosa, ¿sí?, en una solución acuosa, se me va a transformar en un hidrácido, ¿sí? Y ya vamos a ver para qué es importante el hidrácido. Bien, ahora tenemos este óxido básico y este óxido no básico o anhídrido pueden reaccionar con agua, ¿sí? Si el óxido básico me reacciona con agua, me va a formar lo que se conoce como un hidróxido, ¿sí? Y si el óxido no básico o anhídrido me reacciona con agua, me va a formar lo que se conoce como un oxácido, ¿sí?
si un hidrácido reacciona con un hidróxido o si un oxácido reacciona con un hidróxido, me van a generar lo que se denominan sales. ¿Sí? Un hidrácido no me va a formar una sal con un oxácido. ¿Sí? Acuérdense que las sales siempre es entre un hidróxido y un oxácido o entre un hidróxido y un hidrácido. ¿Sí? Porque generalmente para que hayan sales tienen que haber un metal y un no metal en esa sal. ¿Sí? Si yo combino un oxácido que proviene de un no metal con un hidrácido que proviene de un no metal, no se puede. ¿Sí? Bien. Eso sería todo esto. Lo van a ir viendo, ¿sí? Van a ir viendo partecita por partecita, ¿sí? Ya cuando se suban los videos de nomenclatura, van a ir viendo cómo formar los compuestos y cómo ir nombrándolos, ¿sí? Esta sería la base para formar cualquier compuesto que ustedes tengan de ahora en más, ¿sí? Esta tablita ayuda mucho para que, aunque no está muy bonita, ¿sí? Pero háganla más bonita ustedes. Si no, la tienen en el material de estudio, está todo el cuadrito este, ¿sí? ¿Para qué les sirve esto? Para organizar la cabeza, ¿sí? Porque hay muchísimos compuestos. Ustedes imagínense que ya han visto tabla periódica y con todos los elementos se pueden formar todas estas cosas, ¿sí? Entonces es larga la lista de elementos, de óxidos y de sales que se pueden formar, ¿sí? De hidróxidos y de oxácidos, ¿bien? Por ende, si ustedes tienen esto en la cabeza bien estudiado, ¿sí? Se pueden organizar. Dicen, bueno, si un metal reacciona con un óxido, ¿sí? Perdón, si un metal reacciona con un oxígeno, me va a formar un óxido básico. Y si ese óxido básico reacciona con agua, me forma un hidróxido. Y si el hidróxido después reacciona con un hidrácido, me forma una sal. Así tienen que ir haciendo, ¿sí? Vayan jugando con esas cosas. Capaz al principio les cueste, pero ya nada que después con la práctica les va a ir mucho mejor, ¿sí? Bien, eso sería todo con lo que sería formación de compuestos. A grandes rasgos, ¿sí? Acuérdense, ya lo van a ver de vuelta. Van a ir viendo compuesto por compuesto, ¿sí? Ahora vamos con el último tema que nos toca. Una cosa, por las dudas, lo que les di del hierro, ¿sí? Que se absorbe a nivel intestinal, era un ejemplo, ¿sí? No tienen que saber eso por ahora, por lo menos. Era un ejemplo, ¿sí? Para que vean que para qué sirve o qué gracia tiene que sea ferrociférrico, ¿sí? Para que vean que se aplica después adentro de la carrera. Yo les di ese ejemplo, pero hay ejemplos con todos, ¿sí? Con todos los elementos hay ejemplos. Yo les di ese porque, bueno, es el más, me parece uno fácil de ver, ¿sí? Pero no tienen que saber eso. No, pueden saber como dato curioso. Bien, vamos con la última parte que es nomenclatura, ¿sí? Nomenclatura. Vamos a tener tres tipos de nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura sistémica, la nomenclatura de stock, que es la de la UPAC, ¿sí? Y por último tenemos la nomenclatura tradicional. Bien, las tres son para formar compuestos, ¿sí? Cada una la va a formar, va a nombrar los compuestos a su forma, ¿sí? La nomenclatura sistémica tiene su... La nomenclatura sistémica tiene su forma de nombrar los compuestos, la de stock tiene su forma y la tradicional tiene su forma, ¿sí? La que más se suele usar es la tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tradicional usa los sufijos ico, ¿sí? Y oso, siempre y cuando haya más de un número de oxidación, ¿bien? ¿Cómo se usa esto? Por ejemplo, vamos de vuelta con el hierro, ¿sí? Que es un buen ejemplo para todo el hierro. Tenemos el hierro con número de oxidación más 2 y número de oxidación más 3. Para la menor valencia de cualquier elemento que tenga solamente dos números de oxidación, se emplea la terminación oso. Y para la mayor valencia se emplea la terminación ico. Por eso yo recién había llamado a este ferroso, ya a este lo había llamado férrico, ¿sí? Este es el que se
absorbía a nivel intestinal y este es el que no se absorbía y les podía producir una anemia. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de nombrarlo. Stock, si la nomenclatura de stock no los va a nombrar así. Les va a decir solamente óxido. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, estos compuestos, ¿sí? Esto sería así y esto sería... ¿Sí? Este sería el ferroso y este sería el férrico. ¿Bien? Porque acá tienen menos 2 más 2 se cruzan y cuando se cruzan se cancelan. Entonces me queda 1 y 1. Acá tengo más, menos 2, acá tengo más 3. Se cruzan, como no son números, como no se pueden... se me fue la palabra. Como no se me pueden cancelar, ¿sí? Bajan como subíndices. Entonces el 2, que era el número de oxidación del oxígeno, baja acá al hierro, y el que era el número de oxidación del hierro baja al oxígeno. Entonces tendría el óxido de hierro y el óxido de hierro. ¿Por qué óxido? Porque están reaccionando ambos con un oxígeno. ¿Cómo hago para diferenciarlos? Ustedes para escribir con la nomenclatura de Stock escriben óxido de hierro, ¿sí? Óxido de sodio, de calcio, y entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación. Entonces ustedes saben que este óxido de hierro sería este. Óxido de hierro 3 sería este. Y el óxido de hierro 2 sería este. ¿Sí? Se pone entonces la palabra óxido de seguido del nombre del metal, ¿sí? O del no metal. Bien. ¿Y cómo se escribe la nomenclatura sistémica? La nomenclatura sistémica va a usar sufijos, ¿sí? Mono, di, tri, tetra. Por ejemplo, vamos de vuelta con el hierro, ¿sí? Acá el hierro está con número de oxidación más 3. Bien, si yo lo hubiera acá, se llamaría óxido férrico. Si lo hubiera acá, se llamaría óxido de hierro 3. Y si lo nombro según una nomenclatura sistémica, se llamaría trióxido de hierro. ¿Sí? El tri simboliza a esos 3 átomos de ahí. Tri de 3, óxido de oxígeno. De di, ¿sí? Simboliza a el 2 que tiene como prefijo el hierro, ¿sí? Y el hierro que es hierro. ¿Bien? Esta es la forma más fácil, si se dan cuenta. Básicamente les están diciendo, les están dando la identidad, ¿sí? De la sustancia que les están diciendo. Le están dando la fórmula química ya. Por eso esta mucho no se usa. Esta no es poca práctica, por ende la que se suele usar más esta. ¿Sí? Esta también van a ver que puede tener ico, también puede tener los sufijos hipo y per, ¿sí? Pero eso es cuando ya tienen 3 números de oxidación o tienen 4 números de oxidación, ¿sí? Eso ya lo van a ver cada uno lo van a ir viendo con los otros profes, ¿sí? Que les van a dar las clases de nomenclatura. Bien, esto es todo, ¿sí? Esto es todo lo que es introducción. Denle mucha bolilla a esta primera parte, ¿sí? Porque básicamente le da la introducción para todo lo otro. Bien, practiquen mucho, ¿sí? Que les va a ayudar, y estudien todo lo que son números de oxidación, ¿sí? Y les pido encarecidamente, ¿sí? Que vayan practicando cómo formular compuestos desde un principio, porque si nunca han tenido química, les va a costar mucho después desarrollar la parte de estequiometría sin tener una base fija de nomenclatura, ¿sí? Por eso les aconsejo que, ya sea que sepan mucha química, poca química o más o menos de química, practiquen mucho nomenclatura, ¿sí? Porque es la base para todo lo que se viene después. ¿Sí? Créanme que lo que se viene después es súper importantísimo. Entonces denle mucha bola a la nomenclatura, ¿sí? Yo hoy les di una introducción a la nomenclatura. Queda muchísimo todavía de nomenclatura por ver, ¿sí? Que ya lo van a ir viendo con las otras clases.
pero lo doy es un pantallazo. Sí, capaz algunas cosas no han entendido o han dicho de dónde salió ese número de oxidación o cómo se formó el compuesto que estaba acá, que es este, ¿sí? ¿Cómo hizo eso? Ya lo van a ir viendo, ¿sí? A medida que vayan formulando los diferentes óxidos, hidróxidos, sales, ¿sí? Todo. Por eso, no se desesperen, pero empiezan a estudiar desde ya, ¿sí? Bueno, eso es todo y espero que tengan mucha suerte con esta unidad.